Bem-vindos ao canal Dividendos México. Eu sou Renan Ribeiro, criador aqui do canal. Vamos chegando a nosso episódio número 30 da série Al Camino del Millón. São 2 anos e 6 meses compartilhando publicamente meu portafólio com a intenção de poder inspirar a todos vocês para começar a construir um portafólio generador de ingressos passivos dentro da bolsa de valores. Já comentei também em outros vídeos e sempre comento também em redes sociais e dentro também de mais eventos que já he provado outras plataformas, pero minha maneira preferida de invertir é dentro da bolsa de valores, invertindo em empresas através da bolsa de valores, participando de projetos exitosos e que estão em expansão a lo largo do tempo. Então, essa é a minha maneira preferida de invertir e aqui eu comparto dentro dessa série Al Camino del Millón mi pensamento ao momento de invertir. Comparto tanto errores como também acertos. E se estás pensando em invertir através da bolsa de valores mexicana e construir um portafólio generador de ingressos passivos, esta série pode ser importante para ti e te invito a acompanhar os episódios aqui de Al Camino del Millón. Como sempre hacemos aqui em los episódios, vamos ver primeiro algumas notícias importantes del mês de junho e também no início agora as primeiras notícias del mês de julho. Vou compartilhar agora minha pantalla com vocês para ensinar aqui algumas notícias. Vamos aqui primeiro com uma notícia de Forbes, que é a primeira emissora simplificada veria la luz em bolsa em 2024, segundo a Comissão Nacional Bancária e Valores. Então, já se está platicando, já estão saindo notícias a respeito dessa reforma para o mercado de valores em México e o que se espera é facilitar o processo para novas empresas começar a cotizar publicamente. Sabemos que há um problema de que há poucas empresas começando a cotizar e a isso se suma muitas empresas querendo sair porque estão cotizando a níveis baixos, aunque há muitas empresas saindo, não estão saindo porque vão mal, muitas delas estão saindo porque há um terceiro interessado, compra as ações, os títulos dessa empresa e com isso quita a empresa da bolsa de valores. Alguns casos han sido assim. Então, essa é uma iniciativa, eu considero uma boa iniciativa e vamos a esperar um pouco mais de notícias, pero talvez a partir do seguinte ano, ¿no? Faltan nada más 6 meses para el año 2024. A partir del siguiente año podemos empezar a ver empresas tal vez medianas también en la bolsa de valores. Entonces vamos a tener más opciones para invertir dentro de la bolsa de valores. Así también como otros países ya han seguido ese camino de facilitar el acceso también para pequeñas y medianas empresas. Obviamente tienen que cumplir con algunos requisitos. No es una pequeña empresa facturando 50,000 al mes va a entrar en la bolsa, pero empresas que facturan, por ejemplo, algunos millones, pero tal vez no miles de millones como son las mayores empresas del país. Outra notícia também importante relacionado ao tema de inflação del portal El País. Temos que a inflação em México sigue desacelerándose, se ubica em 5,06% em junho. Aqui sempre me gusta ver as gráficas da inflação. E aqui podemos ver uma parte mais alta aqui por el mês de agosto do ano 2022 e uma barra aqui bastante forte também hasta o mês de maio, junho, chegando a um pouquinho mais de 5%. Então, essa é a tendência do que estamos vendo. E isso sempre é muito comunicado, sempre é muito pública essa informação, o que pode ajudar essa informação em relação à taxa de interesse do Banco de México. Então podemos esperar talvez que isso contribua em uma barra em las seguintes juntas del Banxico. Ok? Temos outra notícia importante relacionada ao cierre agora do primeiro semestre do ano 2021. E aqui diz del portal, essa é a notícia do portal CEO. Bolsa Mexicana de Valores será seu melhor primeiro trimestre desde 2021 e Nasdaq, que é uma das bolsas dos Estados Unidos, tem seu melhor começo em 40 anos. Então, é um recorde de rendimento em los últimos 40 anos de Nasdaq, que está principalmente enfocada em empresas de tecnologia. Se vamos mais aqui um pouquinho abaixo, vou começar aqui a comentar mais em detalhes os porcentagens. Aqui diz, por exemplo, que o IPC registrou uma variação de 10,33% durante o período de enero a junho de 2023 e foi o melhor registro desde o ano 2021, quando tuvo 14,2%. Aqui mais abaixo menciona sobre os índices de Estados Unidos, começando com o S&P, que são as 500 maiores empresas da bolsa americana. Então aqui comenta que cerrou o trimestre com um rendimento de 8,3%, o segundo trimestre do ano 2023, e cerrou o primeiro semestre com um crescimento de 15,9%, um rendimento bastante bueno para o S&P. Aqui também comenta sobre o Dow Jones, que são os 3 principais índices dos Estados Unidos, o S&P, o Dow Jones e o Nasdaq. O Dow Jones cerrou o primeiro trimestre, mais bem, o segundo trimestre com um aumento de 3,4%, mientras que seu rendimento semestral foi de 3,8%. Não é tão alto, pero está em positivo.
Y aquí menciona sobre el Nasdaq, que es el que tiene mayor destaque aquí en esa noticia. El rendimiento del trimestre, del segundo trimestre, fue de 12.8% y el rendimiento en el año, o sea, en los 6 meses del año, fue de 31.7%, y esos son rendimientos sin contar dividendos. En el caso del Nasdaq el dividendo no es tan relevante, pero en el caso del Dow Jones y del S&P sí es un poquito más. Y si a esos rendimientos todavía sumamos los dividendos, todavía serían rendimientos más altos. Y por último vamos a una noticia de una empresa mexicana que es Azur. Aquí comenta que Azur se ve afectado en Colombia por la desaparición de 2 aerolíneas. Yo tengo grupos aeroportuarios en mi portafolio. Yo comento que es uno de los mejores sectores en la bolsa mexicana, y los grupos aeroportuarios son obligados a comunicar mensualmente el número de usuarios, de viajeros o de personas que están utilizando los servicios de sus aeropuertos, y con eso podemos tener una idea muy clara si esos números están empeorando o mejorando de acuerdo a cada mes. Y lo que fue reportado en los últimos meses de Azur es que el tráfico de personas en Colombia utilizando sus aeropuertos está disminuyendo. Y aquí viene una noticia bastante clara del portal Expansión comunicando por qué está disminuyendo el número de personas utilizando los aeropuertos de Azur en Colombia, y aquí van más en detalles comentando que 2 aerolíneas aquí ya no están operando. Eso contribuyó de una manera negativa en el tráfico de Azur. Y es lo que siempre comento, como tal da igual cuál sea la aerolínea que está operando, pero es necesario que exista alguna aerolínea operando, algunas, porque si hay pocas aerolíneas operando, el tráfico de ese aeropuerto puede verse afectado. Y eso es lo que está ocurriendo con los aeropuertos de Azur en Colombia. Hay pocas aerolíneas y con eso obviamente hay menos gente viajando. Ahora vamos a ver el rendimiento de mi portafolio. Como siempre comparto aquí todos los meses de manera detallada, y mi portafolio tuvo un rendimiento en el mes de junio de menos 1.43%, el S&P de 6.57%, el IPC México de 2.20% y el índice de fibras de 0.05%. Infelizmente tuvo un rendimiento negativo ahora en este mes, saliendo de una racha positiva de 8 meses, como había comentado también en los episodios anteriores. Por 8 meses con rendimientos positivos hasta llegar este mes de junio con ese rendimiento negativo. Cerrando el primer semestre del año, mi portafolio con un rendimiento de 10.65%, el S&P de 16.60%, el IPC México 12.38% y el índice de fibras de 9.26%. Mis mayores posiciones no tienen nada que ver con esos índices, pero yo los utilizo como benchmark para saber cómo está yendo mi portafolio en términos de rendimiento total, aunque el objetivo que yo tengo no tiene también nada que ver con lo que ofrece esos índices. Entonces no tengo ninguna empresa actualmente de Estados Unidos, no tengo las mayores empresas que están en el IPC, que es América Móvil, Banorte, Walmex, y mis mayores fibras no están ni en el índice de fibras. Es normal, digamos, que esos índices tengan un rendimiento. Mi portafolio puede tener un rendimiento que es completamente diferente para más o para menos. Hablando de dividendos, que es el punto más importante para mí en el portafolio, tuve un recibimiento de 2.648.58 en el mes de junio, y aquí se divide en un pago de fibras CFE que fue el principal en el mes de junio, 2.463.23, un pago de OMA de 107.97 y un pago de Orbia de 77.38. Y también hago una comparación desde que empecé la serie Al Camino del Millón, comparando desde el año 2021, desde el mes de enero, que fue cuando empecé la serie, también con los años posteriores, para ver, también medir el crecimiento de la estrategia. La tendencia a lo largo del tiempo es que yo vaya recibiendo un dividendo más alto en relación a los años anteriores. Puede ser que de un año a otro como tal no aumente por algún motivo, pero yo espero que en 2, 3, 4 años, comparando con los años anteriores, que sí ese dividendo vaya aumentando. Yo tengo aquí un pago de 9.859.96 ya después de impuestos en el año 2003, en comparación con 9.408.46 de 2022 y 10.123.10 de 2021. Hay una diferencia bastante grande en 2021, es que ya había recibido tanto en 21 como en 22 un pago de Grupo Profuturo, que es una de mis mayores posiciones. Entonces cuando llegue ese pago, que es posible que llegue en ese mes de julio de 2023, entonces va a subir bastante aquí el monto recibido. Y comparando en promedio al mes, tengo un recibimiento promedio de 1.643.33 pesos, y eso sin hacer nada. O sea, no tuve que trabajar como tal para recibir ese dinero. Son en promedio más de 1.600 pesos al mes de manera
completamente 100% pasiva. Mi trabajo, una vez que el portafolio ya está armado, es seguir acompañando los reportes de las empresas, es seguir acompañando noticias. No es solo porque puse una empresa en el portafolio que esa empresa siempre va a estar dentro del portafolio, pero hay un trabajo inicial, digamos, de buscar buenas empresas, ser un poco más selectivo para agregar una empresa en el portafolio, pero después es solo hacer un acompañamiento de los reportes trimestrales, anuales, noticias generales del mercado. Y dentro de esa estrategia, una de las cosas más interesantes es que para el mercado, el peor momento posible, que es un momento de baja general de los precios, dentro de esa estrategia es el mejor momento posible, porque la verdad yo me quedo más contento cuando bajan los precios que cuando suben, porque cuando bajan los precios, yo con el mismo aporte que yo siempre hago, puedo comprar más títulos de las empresas, y si yo tengo más títulos de esas empresas, significa que en el siguiente pago de dividendo yo voy a recibir un pago mayor de lo que yo estaba recibiendo antes. Entonces, eso es lo que busco, acumular más títulos y también acumular títulos de empresas que aumentan sus dividendos, que tienen un histórico positivo de aumento de dividendos. De esa manera, lo que busco es siempre estar recibiendo un pago mayor de dividendo en relación al pago anterior de esa empresa. Como puedo ver que la estrategia está funcionando, recibiendo pagos cada vez más altos a lo largo del tiempo. Yo sé que a corto plazo tal vez pueda no pasar, pero siguiendo bastante bien la estrategia, yo sé que va a pasar. Aquí en 2022 fue un año que salí bastante de mi estrategia, por eso que hay meses aquí donde no recibí ningún pago. Entonces ya por la mitad del año 2022 empecé a reestructurar el portafolio, y yo sé que manteniendo las empresas también más tiempo en el portafolio, la tendencia es recibir montos muy semejantes en 2024 en relación a 2023, pero siempre un poco más altos. Entonces ya el siguiente año yo espero recibir esos montos y un poco más. Estoy ahora en la página de GBM, aquí en la plataforma donde hago las operaciones en mi casa de bolsa, que es GBM. Aquí vamos a ver los movimientos que realicé durante el mes de junio. Aquí vamos a ver todos los dividendos que recibimos, pero ya los comenté antes. Y vamos a ver también movimientos de compra y de venta. Hay muchos movimientos aquí automáticos de la propia casa de bolsa, como movimientos de reporte y todo más. Pero aquí vamos a ver en el día 6, venta de las acciones de CITSA. Yo vendí todos los títulos. Era una posición bastante pequeña de mi portafolio. Incluso yo publiqué en redes sociales ese concepto que yo considero como atomización. Y atomizar significa dejar o mantener o tener posiciones muy pequeñas en el portafolio. Pues tan pequeñas que esas posiciones de manera aislada no son relevantes para el portafolio. Entonces eso pasó con CITSA. Fue una empresa que yo tenía y era muy poco relevante, y aunque subió más de un 50% para mi portafolio, no tuvo ningún impacto prácticamente, porque realmente tenía muy poca inversión. Yo también hice una clase específica sobre ese tema ya dentro de Más Dividendos. Más Dividendos es una plataforma de educación financiera enfocada en la estrategia de ingresos pasivos dentro de la bolsa mexicana. La página es masdividendos.mx. Siempre dejo un enlace aquí en la descripción y ustedes pueden probar la plataforma empezando con un plan mensual, o si prefieren ahorrar algo pueden probar el plan anual. Seguimos aquí con los movimientos. Fue un mes mucho de acumulación, aunque tuve aquí una venta de CITSA, pero tuvimos aquí en el día 7 compra de acciones de Danos, 42 títulos a 22.48, compra de acciones de Barril, 10 títulos a 55.44. En el mismo día 7, compra de Fioronterrey, 58 títulos a 12 pesos. Un depósito de efectivo aquí en el día 8. Vamos a la siguiente página. Aquí en la segunda página tuvimos un depósito más en el día 12. En el día 14, 34 títulos comprados de Fioronterrey a 11.92. Danos, 17 títulos a 22.39. Lo que foi passando no mês de junho é que foi bajando e eu fui comprando. Então eu não intento acertar, ¿no?, el timing, el mejor timing para comprar. No me importa nada de análisis técnico de que el mejor momento talvez no es ahora, hay que esperar 2 semanas más. Si está a un nivel atractivo para mí, de acuerdo a algunos indicadores relacionados al precio, como el precio de utilidad o precio sobre FFU en el caso de las fibras, o también precio sobre valor contable, si yo creo que ya está a un nivel atractivo, ya empiezo a comprar, y si va bajando yo voy comprando un poco más, hasta porque no sé cuál es el punto más bajo y no quiero adivinar. Entonces desde que ya está en un nivel atractivo ya empiezo a comprar, y si va bajando yo voy comprando un poco más, porque yo sé que a cualquier momento puede subir porque es una buena empresa. Entonces esa es mi idea. Aquí tuvimos un depósito más efectivo en el día 15, tuvimos aquí un recibimiento de dividendos de OMA en el día 20, aquí fue el impuesto que fue deducido. Vamos a la siguiente página. En el día 20 tuvimos entonces el pago de OMA, otro depósito aquí en el día 20, compra de títulos de Danos a 22 pesos, de Fioronterrey a 11.82, tuvimos también compra de títulos en el día 21 de Fibra CFE a 28.13,
Vamos a la siguiente página. Aquí tenemos un depósito efectivo también en el día 23. En el día 26, 8 títulos más de danos a 21.85. Un título aquí de Fibra Monterrey a 11.86. Otro depósito de efectivo el día 26. Tuvimos aquí compra de Banbarrio a 51.40. Danos a 21.75. Fibra Monterrey a 11.76. Todavía en el mes de junio tuve recibimiento de Fibra CFE, como platicamos antes. Más compras de Banbarrio a 52.82. Danos a 21.69. GAP a 304.93. Vamos a la siguiente página. Y aquí en la última página tenemos el recibimiento del dividendo de Orbia en el último día del mes. Los momentos que yo hice fue exactamente como dije antes. Los momentos de baja, cuando el precio empieza a bajar, para mí son los momentos más atractivos para acumular más títulos, siempre dando preferencia a las empresas que ya tengo en el portafolio. Entonces no voy a estar comprando varias empresas, yo creo que ya tengo incluso un número excesivo de empresas en mi portafolio y no tengo la intención de comprar más empresas. Yo creo que la diversificación en número de empresas es natural de acuerdo al crecimiento del propio portafolio. Mucha gente se queda preocupada desde el inicio de diversificar, pero muchas veces la diversificación es como una protección contra la ignorancia. Entonces no debemos buscar diversificar tanto, principalmente al inicio, y principalmente si el capital invertido todavía es muy bajo. Tal vez comprando 2, 3, 4 empresas al inicio ya es suficiente. Construir una posición relevante en esas empresas seguramente al inicio también es bastante más relevante. Entonces vamos a ver ahora cómo quedó mi portafolio al final del mes de junio. Aquí tenemos cómo quedó el portafolio. Ven que mis posiciones, si ya están viendo los videos aquí del Camino del Millón, prácticamente son siempre las mismas. Entonces yo tengo posiciones relevantes aquí como Fibra CFE y Grupo Profuturo. También tengo posiciones importantes como Fibra 9 y Fibra 1. Y yo tengo otras posiciones que son menos relevantes aquí en el portafolio, que son todas aquí que tienen menos, tal vez de un 4 o 3% menos. Mi enfoque en el mes de junio fue acumular más títulos y principalmente enfocándome en empresas donde yo tenía una minusvalía. Entonces fue el caso de Fibra Monterrey, fue el caso de Danos y fue el caso de Banbarrio. GAP me quedé en algún momento prácticamente en tablas, entonces por eso también acumulé más títulos, ya sabiendo también que GAP iba a pagar un dividendo y va a pagar un dividendo ahora también en el mes de julio. Para los que están viendo mi portafolio aquí por la primera vez, yo tengo aquí acciones, títulos de FIPO, Fideicomiso Hipotecario. No lo considero dentro de mi estrategia principal porque es un activo que no me va a entregar crecimiento y tampoco dividendos crecientes. Lo que me entrega son dividendos altos, pero no tiene un histórico así de crecer el dividendo. No puedo esperar eso de ese activo por las características que le ofrece. Y también tengo aquí a Vasconia. Dejé aquí un título, fue de una compra que yo considero equivocada y sí se probó equivocado con el tiempo, porque ahora yo tengo un menos 62.58%, pero yo dejé esa empresa aquí, esa acción aquí, una acción como un recordatorio del último error que yo tuve intentando especular. Ya he probado diferentes maneras de invertir, diferentes estrategias, diferentes plataformas de inversión, y dentro de algunas de esas pruebas o experimentos que yo hice, estaba especular con algunas empresas dentro de la bolsa de valores. Yo intenté eso con Vasconia, no fue exitoso, yo salí desde antes. Yo compré aquí a 10.69, salí cuando estaba 7, 8 pesos, algo así. Pero también mi inversión era muy baja y aunque yo haya vendido en 7, 8 pesos, hoy está en 4. Entonces hoy estoy 100% enfocado en mi estrategia de ingresos pasivos, siempre intentando comprar buenas empresas, comprar empresas que pagam buen dividendo y un dividendo históricamente creciente, y siempre intentar acumular más títulos de esas mismas empresas sin poner también tantas empresas así en el portafolio. Yo creo que ya tengo aquí un número bastante alto incluso para el tamaño de mi portafolio, que es de 328.223. Tengo aquí un total de 3 empresas y se suma FIPO, serán 14 empresas en el portafolio. Y eso sería todo. Así terminado el portafolio en el mes de junio del año 2023. Fue el episodio número 30 de la serie El Camino del Millón. Aquí, como dije al inicio, comparto lo que yo estoy haciendo dentro de la bolsa de valores y comparto exactamente lo que yo digo y comento y sugiero también en redes sociales y también en Más Dividendos, que es la construcción de un portafolio generador de ingresos pasivos. Son empresas que tienen un buen historial, son empresas que están en crecimiento y son empresas que no solo tienen un historial de crecimiento de los dividendos, pero también tienen un potencial de pago futuro mayor de lo que están pagando ahora, porque las empresas también pueden reajustar los precios de sus productos y servicios de acuerdo a la inflación. Muchas personas están preocupadas a corto plazo cómo protegerse de la inflación y van a poner el dinero en CETES, y no está nada mal, pero pensando a largo plazo, las empresas son una forma bastante buena para protegerse de la inflación, ya que elas pueden aumentar los precios de los productos y servicios que están ofreciendo al mercado. Y a ustedes, ¿cómo les fue durante el primer semestre del año 2023?
Comentem aqui abajo, comentem também se já estão invirtiendo, los que aún no están invirtiendo, ¿por qué aún no están invirtiendo? Recuérdense que el tiempo es bastante importante en la fórmula del interés compuesto. Lo más temprano que podamos empezar a invertir es mejor y no estar postergando algo que es bastante importante, porque si vamos a dejar para invertir el dinero que sobra, ahí va a ser bastante complicado, porque no va a sobrar nada casi nunca. Entonces lo que debemos hacer es empezar ya. Hay maneras de invertir bastante fáciles, como por ejemplo renta fija, como es CETES directo, y también hablando de renta variable, bolsa de valores, están las fibras, que es una réplica, una manera semejante de inversión, de la manera tal vez, o de una de las maneras más antiguas de inversión en el mundo, que son los bienes raíces. Certificados de fibras, como vimos, fibra Monterrey costando 12 pesos, fibra Danos costando poco más de 20 pesos, entonces son montos muy accesibles. Seguramente en fiestas o comprando un refresco ya cuesta más que un título de una fibra. Recuérdense siempre de pagarse a ustedes mismos primero antes de gastar el dinero con cosas que tal vez no sean tan relevantes así o cosas que no van a traer un impacto tan grande. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.